amigos? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Hoy, a partir de esta hora, tendremos amplia información de lo que es, en primer lugar, el abastecimiento de agua en Trujillo. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué lugares tendrán agua y qué lugares no? Y sobre todo, lo que nos preocupa, ¿hasta cuándo va a durar esta emergencia? Porque nos dijeron, el martes nos dijeron que ya todo iba a estar arreglado para el miércoles, es decir, para ayer. Sin embargo, la situación ha empeorado. Vamos a tener esa información con una explicación técnica del señor Fernando Alfaro, quien ha prometido su presencia esta mañana. Él es gerente de mantenimiento Sedalip. Vamos con otro tema también que es muy importante, porque paralelamente a lo que ocurre por la emergencia, el tema laboral también nos debe ocupar, sobre todo para quienes estamos en las zonas de emergencia. El pago de utilidades. ¿Ha cambiado algo en las empresas que están en la zona de emergencia? ¿Qué consideraciones se deben tener para el pago de utilidades de los trabajadores formales, sobre todo? Miguel Arancibia nos acompaña esta mañana, nuestro especialista. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido. ¿Qué tal, nuevamente. Antonio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a la pregunta, ¿qué consideraciones se deben tener para el pago de utilidades? Bueno, ¿Hasta cuándo tienen plazo, en todo caso, las empresas? Claro, en principio, bueno, las utilidades, los trabajadores que tienen derecho a esto son aquellos trabajadores que principalmente trabajan para empresas que generan rentas de tercera categoría, que pagan impuesto a la renta y que generan una utilidad tributaria. Sobre esta utilidad tributaria, el cálculo es 50% en base a la remuneración, 50% en base a los días efectivamente elaborados. Ahora, ¿qué particularidad hay con los plazos? Normalmente, pues, el decreto legislativo 892 establece que el plazo para pagar las utilidades es de 30 días calendarios posteriores al vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta. Como sabemos, la regla general, los vencimientos se dan desde el 24 de marzo al 7 de abril, normalmente de acuerdo al último número del ROC, para presentar la declaración del impuesto a la renta anual. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en zona de emergencia? Que esos vencimientos se prorrogan. Entonces, al prorrogarse, caso de La Libertad, Piura, Cajamarca, Ancash, entre otros, que han sido declarados en emergencia, los 30 días se computan desde la fecha de vencimiento de la prórroga. Es decir, normalmente, ¿cuándo hubiésemos pagado las utilidades o cuándo las empresas tendrían que pagar las utilidades? Normalmente, del 24 de marzo, los que empezaban 24 de marzo, computar sus 30 días, 7 de abril, computar sus 30 días. Ahora no. Los que estamos en zona de emergencia, vencimientos mayo. Se ha prorrogado hasta mayo. Tenemos 30 días, es decir, las empresas recién pueden cumplir o están obligadas a cumplir con el pago de utilidades recién en el mes de junio. Entonces, ese es el impacto que ha tenido con respecto a los plazos en casos, pues, de esa declaratoria de emergencia de ciertos departamentos de nuestro país, ¿no? Es el impacto que ha tenido. Ahora, hay algunas empresas que han adelantado el pago de sus utilidades. Esto, bueno, es un tema social ya, pero ¿ellos tienen algún beneficio o no? Bueno, aquí viene el tema. La norma laboral no me obliga a comunicarle al trabajador sus utilidades. Sin embargo, entra en rescate de ello la norma tributaria. ¿Qué es lo que dice la norma tributaria? Que para que uno pueda utilizar esa deducción, es decir, para que la empresa pueda reducir el pago de sus impuestos, ¿no? La ley del impuesto a la renta dice de que tengo que pagar antes o hasta el mismo día del vencimiento o declaración del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Lo que están haciendo las empresas es pagar antes del vencimiento o la presentación de la declaración. No esperan los 30 días posteriores. ¿Por qué? Porque la norma tributaria establece como requisito para que uno pueda deducir las participaciones de las utilidades el pago previo a la declaración o al vencimiento, ¿no? Eso es básicamente... O sea, las empresas que están pagando en este momento utilidades lo pueden deducir de su impuesto a la renta. Así es. O sea, la norma dice, no solamente es el derecho, sino que tiene que haber el pago. Ahora, con este tema del pago, sí, las empresas deben tener en cuenta algo muy, muy importante y muy interesante. Muchas veces piensan que ya ha llegado, pues, el vencimiento, dicen, vamos a girar los cheques, pero vamos a decir a los trabajadores que vengan y lo cobren, pues, el otro año. No hay que comunicarles, como la norma dice, no hay que comunicar, giremos los cheques y ya tributariamente lo podemos deducir. La pregunta ¿es correcto eso? No.
el Tribunal Fiscal, ya ente resolutor en materia tributaria, ha establecido o ha resuelto de que tiene que el trabajador tener la certeza que las utilidades existen y que su cheque está a disposición. Es decir, no es solamente que yo emito el cheque y ya lo tengo ahí y automáticamente lo deduzco, no. Las empresas tienen que probarle a la administración tributaria que no solamente está el tema del cheque girado, sino que tiene que haber una comunicación indubitable al trabajador para que este importe pagado por utilidades pueda ser deducible. Algunos me dirán, pero yo lo publico en el diario de mayor circulación. La pregunta es, ¿ahí estaré cumpliendo? Ya el Tribunal Fiscal ha dicho, no. Por más de que yo lo publique, mira, ¿sabes qué es SUNAT? Yo lo publiqué, ahí está, los trabajadores pueden ver que vienen, que pueden venir a recoger sus cheques. Ya la SUNAT y el Tribunal Fiscal ha dicho, mira, por más de que tú publiques en un diario de mayor circulación, yo no tengo la certeza que el trabajador ha comprado ese diario y se ha enterado. Así que tú me tienes que acreditar carta notarial, correo electrónico institucional, tienes que llamadas telefónicas. Los canales directos que aseguren que el trabajador efectivamente se está enterando, ¿no? Así es. Porque si no, yo lo puedo contratar en un diario que finalmente no es el público objetivo del trabajador, Así ¿no? es, así es. Algunas preguntas acá que pueden quedar en el tintero y que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, ¿los días de descanso médico se pueden tomar en cuenta para el pago de utilidades? Claro, los descansos médicos hay que diferenciar dos cosas aquí. Hay dos tipos de descansos médicos. Uno, cuando uno se accidenta o se enferma, ¿no?, por cuestiones comunes. Por ejemplo, me da una gripe, tengo fiebre, me accidenté fuera del horario de trabajo. Esos días que yo tomo como descanso y que no tienen nada que ver con el trabajo realizado o con el horario de trabajo, no se toman en cuenta para el cálculo de las utilidades. ¿Qué tipo de descanso médico sí computan como días efectivamente elaborados? Los que son o los que se han dado cuando hay pues un accidente o una enfermedad por cuestiones de trabajo o de labores, ¿no? O sea, si es que yo me accidenté, me enfermé, producto de mi trabajo, esos días se toman en cuenta para el cálculo de las utilidades. Dos cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta y adicionalmente a ello, a veces pues hay un tema del subsidio. El subsidio se da cuando el trabajador pues se accidenta o se enferma, se va a atender a salud y salud reembolsa a las empresas ese subsidio que las empresas en un inicio le pagan a los trabajadores. Ahora, ¿este subsidio que pagan se computa para las utilidades? No. Solo y únicamente se computan los primeros 20 días que califican como remuneración. A partir del día 21 es un subsidio que califica como una indemnización que no está dentro del marco del cálculo, ¿no? Es bueno siempre tenerlo en cuenta para que usted no se sienta de alguna manera vulnerado en sus derechos. Vamos a otro tema, el tema, sobre todo en esta emergencia de las donaciones. Hay una ley de donaciones, las empresas también de una u otra manera. Yo escuchaba con respecto a cómo algunas empresas pueden deducir también, pueden utilizar tributariamente el tema de las donaciones. ¿Cómo es esta situación con respecto a la ley? ¿Qué contempla, qué no contempla? Claro, bueno, el tenor de la norma llama la atención. Uno piensa que, bueno, vamos a tener deducción del impuesto y vamos a poder ayudar a los damnificados. Sin embargo, esta norma adolece de lo mismo que conocemos como una donación común en situaciones normales. Es decir, no hay desastres naturales, tengo que cumplir una formalidad que es realizar la donación a través de una entidad perceptora de donaciones o a través del sector público. La norma por donación en caso de desastres naturales tiene la misma formalidad. Es decir, si yo como empresario veo que está padeciendo una población por un desastre natural y quiero apoyarlo directamente, la norma me dice no. Eso no te va a servir como gasto y encima te voy a hacer pagar IGB por lo que estás dando. La verdad, formalidades que yo tengo que buscar a una ONG. ¿Tu ONG me puedes recibir esta donación para ayudar a tal población? Sí, o sea, esa traba y esa formalidad desincentiva al empresario. Yo te comento porque recibió consultas, N consultas con respecto a este tema y cuando les explicaba la formalidad me decían,
pero Miguel, ¿cómo va a ser posible esto? Si necesitamos ayudar, voy a llevar cámaras, voy a llevar fotografías, todo eso, voy a llevar un notario. Para que el televidente podamos entender, a ver, si yo he entendido bien, corrígeme si me equivoco, algunos empresarios, yo por ejemplo, o por un caso, ¿no? Yo tengo una empresa, Sí. ¿no? Y yo quiero ayudar a los damnificados a través de mi empresa, ¿no? A través de mi empresa, esa es la figura, Esa ¿no? es la figura, sí. Y los gastos que yo haga en compra de víveres, alimentos, en fin, que van a ser para los donativos, ¿no? Yo quiero pasarlo como un gasto de mi empresa. Esa es la figura, ¿no? Como un gasto de mi empresa. Como un gasto. Como un gasto. O sea, estoy gastando, no es el giro de mi empresa comprar agua, comprar fideos, no. Pero yo lo estoy gastando para dirigirlo para una acción benéfica. Ahora, eso ahí entonces no se va a deducir, estos gastos que he hecho no se pueden deducir. O sea, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Se pueden deducir siempre y cuando no yo ayude directamente al damnificado, sino que tengo que buscar una asociación perceptora de donaciones, una ONG, tengo que decir a la municipalidad, ¿me puedes recibir esta donación? Quiero ayudar a tal sector. Y eso el empresario dice, oye, pero ¿cómo buscar a una ONG ahorita? Pero me están pidiendo la ayuda ya, yo estoy llevando todos los alimentos para allá. ¿Eso la SUNAT me va a aceptar? Le digo, lamentablemente no te va a aceptar porque tienes que cumplir la formalidad de buscarte una ONG, una asociación sin fines de lucro o a través de una entidad del sector público y que esas entidades supongo que darán un documento, ¿no? De cuánto han recibido y todo eso, ¿no? Así es. Tiene que ser así. Entidades públicas dan resoluciones, ¿no? Y un acta de conformidad y las asociaciones u ONGs dan un comprobante de percepción de donaciones, ¿no? O sea, si yo tengo esos documentos, recién puedo deducir como gasto y ya no pago el IGB para el caso de este tipo de donaciones. Pero son formalidades cuyo régimen, creo, para este tipo de donaciones no es tan efectivo que digamos, ¿no? Porque supongo que tú en el ejercicio habrás encontrado que muchos empresarios o se han desanimado o han dicho, bueno, me la juego y mejor voy a ayudar directamente. Sí, ¿no? En un 80% los empresarios han puesto de las suyas. ¿Qué importa? Claro, lo reparo, pago el IGB. Claro. Pero la molestia sigue ahí, ¿no? Sigue ahí la molestia. Pero hay otros que sí se han desanimado y dicen, no puedo deducir. No, mucha formalidad. La formalidad corre al empresario, pues, ¿no? Sí, pues. Sí. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por esta mañana y en todo caso hay que estar siempre atentos a estas informaciones porque, mira, estas situaciones nos traen de todas maneras algunas variaciones, ¿no? Cambios en toda la estructura, ¿no? Así es. A la que estamos acostumbrados. Así es. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ti.